Vamos a comenzar con Apocalipsis capítulo 3, comenzando con el versículo 7, el estudio de la iglesia de Filadelfia. En el nombre del Padre, del Hijo Jesús y con la comunión del Espíritu Santo, escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes pocas fuerzas, has guardado mi palabra, y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan a sus pies y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. Hasta ahí la palabra. Vamos a comenzar con el nombre Filadelfia, de dónde se originó y qué significa ese nombre. Ok. So, el nombre de Filadelfia tiene un nombre que es amor fraternal. Ok. Amor fraternal. Y se cree que el fundador, el que estableció la ciudad, que se llamaba Atulos Filadelfos, él estableció esta ciudad 189 antes del nacimiento de Jesucristo. Y se cree que se llama el amor fraternal o el amor del hermano. Se llama esto porque él tenía un hermano que era rey de Lidia. El hermano de él era rey de Lidia, y por el amor que él tenía con su hermano, o la fraternidad que él tenía con su hermano, de ahí sale la palabra Filadelfia, amor fraternal, la relación de los dos hermanos. ¿Okay? El otro nombre que Filadelfia es reconocido es la iglesia que tiene la puerta abierta. ¿Okay? Cuando hablamos de la iglesia que tiene la puerta abierta, es la iglesia que tiene la puerta abierta para predicar el evangelio de Jesucristo y el evangelio del reino al mundo entero. ¿Okay? No, para la expansión. Ajá, la expansión del evangelio. Del evangelio. Ok. Ustedes saben que está localizado en Asia Menor, que es Turkey. Las 7 iglesias están todas en Asia Menor. También hablé la semana pasada. Jesucristo le delegó a Juan el apóstol para escribirle a las 7 iglesias que se encontraban en Asia Menor. Pero Jesucristo también, por medio del Espíritu Santo, le delega al apóstol Pablo a escribir cartas a otras iglesias. Y algunas de las iglesias que el apóstol Pablo le escribió también estaban localizados en Asia Menor. Iglesia, recuérdate que el apóstol Pablo escribió la epístola o la carta a Romano, Hebreo. Hebreo fue un libro anónimo. Nadie sabe exactamente quién fue el escritor, pero yo creo que fue el apóstol Pablo. Colosenses, ¿no? Le escribió a Colosenses, que Colosenses, si no me equivoco, está en Asia Menor. Pablo le escribió a Éfesos, que está en Asia Menor. Timoteo estaba localizado en Éfesos. Pablo le escribió a Timoteo, primera de Timoteo, segunda de Timoteo.
le escribió a Tesalónica, a Tesalonicenses, a Colosenses, a Gálatas. Algunas de esas iglesias estaban localizadas en Asia Menor. ¿Por qué digo esto? Porque no quiero que no pienses que estas son las únicas iglesias. Las 7 iglesias de Apocalipsis no son las únicas iglesias. Había una iglesia en Jerusalén, había una iglesia en Judea, en Samaria, en diferentes partes. En Roma, que eso es en Europa, había una iglesia. Por eso Pablo le escribió a la iglesia a los romanos. Él está escribiéndole a la iglesia que está en Roma. Entonces, no creas que no hay más iglesias. No. El evangelio comenzó ¿dónde? En Jerusalén, en el día de Pentecostés, ¿verdad? Dice la Biblia en Hechos, capítulo 1, versículo 8, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y por los fines de la tierra. El evangelio llegó a Jerusalén, a los judíos, en el día de Pentecostés. Por ahí hay gente, hay que tener mucho cuidado, hermano, con las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas que hay por ahí. Alguien los otros días me dice, no, que es durante la tribulación, la gran tribulación de los 42 meses, o las últimas 3 años y medio, donde Dios va a tratar con el pueblo de Jerusalén y con los judíos solamente es el tratamiento. ¿Cómo es posible que Dios va a tratar con Jerusalén solamente por 3 años y medio? Y yo le corregí, hermano, eso no. El Señor ha estado trabajando con el pueblo de Jerusalén o con el pueblo judío más por los últimos 2000 años. Y más que eso. Estamos hablando de 6000 años atrás. Yo estaba tratando con Israel desde el tiempo de Abraham. Los hijos el tiempo de Jacob. Dios ha estado tratando con el pueblo judío, los israelitas. Es más, Jehová le profetizó, Jehová le habló a Abraham y le dijo que su descendencia iba a entrar en cautiverio por 4 generaciones, por 400 años. Lo que quiero que entienda es que existían en el mismo tiempo que Juan está escribiéndole a las 7 iglesias, las otras iglesias también existían. Lo que pasa es que había una importancia, Jesús le dio una importancia a estas 7 iglesias. ¿Por qué? Porque a una de ellas le dijo, donde Satanás tiene su trono. Porque era el centro, Asia Menor era el centro de la idolatría, el centro de la práctica de rituales paganas, idolatría, adoraciones a los dioses de romanos y dioses griegos. Y por eso es que Jesús le está enviando esas cartas a la iglesia a las 7 iglesias, porque ellos están ¿cómo es la palabra? Ellos están en el mismo infierno. en el centro de donde está toda la idolatría. Sí, ellos eran el foco. Ajá. Eso es la única razón, porque usted sabe, no sé si ustedes saben esto, pero Asia Menor hoy 99.97, algo así, 99% de Asia Menor es islámico. Creo que 2% es cristiano. Así de fuerte está el la religión islámica. Y juega un papel bien importante en los postreros días, o sea, en el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Cuando habla del rey del norte, viene de Asia Menor a atacar a Israel. Eso lo vamos a ver después. Ok, vamos a seguir. Ok, vamos a comenzar. La primera pregunta es, ¿cómo Jesús se identifica a la iglesia de Filadelfia? Recuerda que estamos en el versículo 7.
Capítulo 3 de Apocalipsis, versículo 7. ¿Cómo Cristo se identifica a esta iglesia? Como el santo, el verdadero, El el santo. que tiene la llave de David. El verdadero, el que tiene la llave El de que David. abre, el que cierra. Y El- si cierra, ninguno abre. Amén. Las cubriste todas. El que es santo, el que es verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y cierra, y cuando él cierra nadie puede abrir, y cuando él abre nadie puede cerrar. Si leemos eso así por leerlo, no vamos a entender por qué él está hablándole a ellos de esa manera. Tenemos que entender la historia para entender por qué él le habla. Y ahorita ya mismo vamos a entrar en eso. ¿Cómo la alaba? ¿Cómo él alaba a la iglesia de Filadelfia? ¿Qué él le dice a la iglesia de Filadelfia? Ese es el 8. Ajá, el 8. Yo conozco tus obras. Conozco tus obras. Vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Qué obras? ¿De qué le está hablando? ¿Qué es lo que tú entiendes por obra? Yo conozco tus obras. De lo que ellos hacen diariamente. Las obras de área, ¿verdad? Un ejemplo. La búsqueda de Porque a la iglesia de Éfeso le dijo, yo conozco tus obras, pero has caído del primer amor. A la iglesia de Sardis le dijo, yo conozco tus obras, pero no las encuentro perfectas delante de Dios. Pero aquí, él le dijo, conozco tus obras, Pues, porque no vemos dice nada que- negativo, so, parece que... Porque dice que aunque tiene poca fuerza, Ha has guardado la guardado mi palabra. palabra y no has negado Mi nombre. Ajá. So, conozco tus obras, y obras pueden ser buenas obras, Ajá. puede ser esfuerzo, puede ser sacrificio, puede ser ministerio, servicio, ¿verdad? Todo lo que embarca todas esas cosas. La Biblia dice, fe sin obra es muerta. Es como el cuerpo sin espíritu. So, tenemos que tener fe, pero también tenemos que hacer obras, ¿verdad? O esas obras pueden ser ayudar al pobre, ayudar al que está al extranjero, a visitar al preso, sostener la viuda, darle hambre, comida al que tiene hambre, ropa al que está desnudo. Todo eso son obras. Ok, conozco tus obras, he aquí puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tiene pocas fuerzas. Ok, so él la alaba porque conoce sus obras, y porque aunque tiene pocas fuerzas, todavía están haciendo que están guardando la palabra y no están cometiendo apostasía, porque dice, y no has negado mi nombre. Recuérdate que la palabra apostasía significa apartarse de la fe. Cuando dice que tenían poca fuerza, ¿a qué como tal? ¿A qué se está refiriendo? Si era espiritual o a qué se refería cuando decía Yo que creo tenía que poca espiritual. fuerza. Vamos cuando estudiemos ahora la historia, vamos a ver si podemos decir, ok, ahora Ajá. entiendo, vamos a ver ya mismo. Sí, porque yo estaba estudiando eso, pero no estoy segura. ¿A qué se refería cuando él decía que tenían poca fuerza? Si era en lo espiritual o qué era. Es una buena pregunta. Ujú. Ajá. ¿Es espiritual o es física? O Fuerza es- física. Ajá. Okay. Y nosotros sabemos que la Biblia dice, diga el débil, fuerte Fuerte soy, Sí, ¿verdad? soy. Puede ser físicamente que estaban débiles, pero también puede ser emocionalmente o puede ser espiritual. De todos modos, vamos a suponer que sean las tres. Físicamente están débiles, espiritualmente, no matter what, el Señor está contento con ellos, porque en su debilidad todavía no han negado a Todavía Jesús. no han negado la fe. Y con eso dicho, todo lo que vemos aquí en el versículo 8 es bueno. La próxima pregunta es cómo el Señor los reprende, cómo lo condena a ellos. ¿Vieron algo ahí donde dice que Él los reprende o los condena? Bueno, el 9. El 9 dice, aquí yo entrego a la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son. Ok, so esto no es la iglesia.
Ujú. Estos son los judíos. Ujú. So, él no está reprendiendo a la Por iglesia, eso, pero está esa- reprendiendo al sistema judaico. Ujú. bueno, lo que yo estudié es que fue la única iglesia que no tuvo reprensión como tal. So, Ajá. en Parte de las ella. 7 iglesias hay 2 iglesias que no tenían reprensión. O ¿Dos condenación. iglesias? Sí. La otra iglesia es ¿Cuál era la otra? Esmirna. 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 Esmirna, él no la reprendió ni la corrigió. Ok. No la condenó por nada. La iglesia de Esmirna era la segunda iglesia del estudio de las 7 iglesias. Ok. Es la iglesia de la persecución. Ah, sí. Esa iglesia el Señor no la reprendió ni Ok. la condenó. So, son 2 iglesias. So, la iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia son las únicas 2 iglesias de las 7 iglesias que él no las reprende, no las corrige y no las condena por nada. Ahí cuando se está refiriendo a los judíos vamos a ver por qué el Señor está diciendo. Recuérdate que en las 7 iglesias existían judíos. ¿Ok? Son judíos, la mayoría. Estos son los que no reciben a Cristo, estos son los que no creen en el Mesías. Existían templos, sinagogas, existía la religión judía y eran perseguidos. Los judíos en las 7 iglesias eran perseguidos por los dioses, por los romanos y por los griegos y por las otras religiones. O sea, había persecución, pero recuérdate que dije la semana pasada, ellos permitían que ellos tenían su sinagoga y permitían que ellos adoraran a Elohim y a Yahweh, mientras los judíos no trataban de ¿cómo es la palabra? De brillar más o de compartir que Jehová Elohim, Jehová Yahweh, Jehová Hashem era más grande que los dioses de los romanos y los griegos. Mientras ellos no cruzaban esa línea, estaba bien. Pues ¿qué pasa? Que en la iglesia de Filadelfia existían judíos también. Y para recordarle a ustedes, los cristianos eran considerados judíos. Recuérdate que los cristianos en aquel tiempo, en los tiempos ya cuando Jesús ascendió al cielo y los apóstoles comenzaron a reunirse y multiplicarse y hacer discípulos de las naciones, ellos no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino, los de la secta de los de Nazaret, los de la secta de aquel hombre que se llamaba Jesucristo. Los judíos en los tiempos de las 7 iglesias, especialmente la iglesia de Filadelfia, los cristianos, eran una secta del judaísmo y ellos también podían ir a la sinagoga y podían ir al templo porque ellos no tenían templos. Los cristianos, los primeros cristianos eran considerados judíos, pero entre los judíos había una división y estaba la secta de los de Nazaret o los del camino, los que hablan de Cristo. Pues ¿qué pasó? Que los judíos llegaron al momento donde ya no más, porque ya estaban causando problemas con este hombre que se llama Jesús, que supuestamente resucitó, y estaban sosacando a los judíos, estaban expandiendo el evangelio, la iglesia cristiana estaba creciendo, pues los judíos de la sinagoga le cerraron las puertas a Filadelfia, a la iglesia cristiana que estaba en Filadelfia, lo pusieron en una lista, no permitan que estos se reúnan en la sinagoga y demás. Se le cerró la puerta. Los judíos le cerraron la puerta a la iglesia cristiana. Los discípulos, los del camino, fueron llamados cristianos después de un año
después de un año del día de Pentecostés. En Antioquía, por primera vez los discípulos o la iglesia son llamados cristianos. En Antioquía. Ok, ¿qué pasa? Que los judíos le cierran la puerta a estos cristianos que están causando división, que están causando confusión. Ok. ¿Qué más? Vamos a ver. Ok. He aquí yo entrego de la sinagoga a Satanás a los que dicen que son judíos y no lo son. ¿Por qué está diciendo que dice que son judíos y no lo son? Porque ellos mismos, siendo judíos, son hipócritas. La hipocresía de estos judíos. ¿Por qué? Porque no están verdaderamente sirviéndole a Dios como el libro del Pentateuco o la Torah le está enseñando. Ya Jesús corrigió esto cuando ellos dijeron, los judíos y los fariseos dijeron, nosotros también somos hijos de Abraham. ¿Y qué dijo Jesús? No, ustedes no son hijos de Abraham, porque si fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham hicieran. Pero ustedes no hacen las obras de Abraham, ni hacen las obras mías. Y le dijo, ustedes son hijos del diablo. El padre de ustedes es el diablo. Jesús hablándole a los fariseos, a los escribas, a los saduceos. Y a todo lo feo. A todos los feos. Y llamando feo lo que es feo. Exacto. Generación de víboras, Víbora, escorpiones, sepulcros blanqueados, Ujú. por fuera lindo, Y por dentro. por dentro Podrido. hueso seco, esquelético, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estos judíos le dan más importancia a un libro que se llama el Talmud, que es un libro diabólico, Oh, sí. donde los judíos se le da el permiso de maltratar a los gentiles, de violar a los niños, Oh, de violar a los gentiles. Mientras sean gentiles pueden violarlos, pueden robarle, pueden quitarle, pueden hacer lo que quieran, pero como ellos son judíos está todo bien. ¿Y cuándo se escribió ese libro? Ese Talmud, no sé, había que buscar cuándo se escribió, pero es un libro que lo que da es asco. Lo que parece son islámicos en la forma de porque es lo Exactamente, mismo. muchas gracias. Es lo mismo. Exactamente. Es como la religión islámica que llaman a los judíos infideles y que hay que maltratar al judío, matar al judío, y no, son diferentes sectas de islámicos, ¿verdad? Pero anyway, es casi igual. It was written between the 3rd and the 6th century. El ¿Cómo que Talmud, se llama? ¿Tamu? el Talmud Talmud. Talmud. se escribió entre the second? 3rd and the 6th century. Se escribió entre el tercer Cuarto y quinto, century. espera, 400, 500 años después de Cristo, ¿verdad? Ajá. Después de Cristo. Pero ellos estaban practicando muchas cosas y luego escribieron ese Talmud de todas las prácticas que estaban haciendo. Mira, es Dice que es Babilonia. una conspiración. Oh, de Babilonia. Oral. Can you read it, Angie? Yeah, the Talmud was compiled and written down between the 3rd and 6th century. It consists of two main versions. The Jerusalem Talmud, that was compiled in the land of Israel around 4th or 5th century. And then there's the Babylonian Talmud, compiled in Mesopotamia around the 5th or 6th century. The Talmud is a compilation of oral Jewish law and traditions, including discussions, commentaries, and case studies related to Mishnah, which was written earlier. Wow. Mishnah was written earlier. Mishnah, Mishnah was aún más viejo, pero son rituales y tradiciones de los judíos que contradicen la palabra, y por eso es que Jesús siempre estaba reprendiéndolo, porque ellos le dan más importancia a las cosas que ellos escribieron y no a la Torah, no al Pentateuco, no a los mandamientos de Jehová Dios. Le daban más importancia. Por él no era que Jesús estaba violando la ley, rompiendo la ley de Jehová.
Jesús estaba rompiendo las leyes de ellos. ¿Por qué tus apóstoles no se lavan las manos antes de comer? Son cosas de ellos. Anyway, por eso es que Jesús en su ministerio siempre estaba atacando a sus ideas, su filosofía, su religión, sus tradiciones, sus costumbres, sus rituales. Por eso es que en estas cartas siempre se menciona, has probado lo que se llama ser judío y no lo son, lo que se llama ser apóstol y no lo son, donde Satanás tiene su trono en la sinagoga, porque estos judíos son judíos hipócritas, dice que son y no lo son judíos hipócritas, no guardan los mandamientos de Jehová. Por eso es que eso es tan fuerte con ellos. Esos son otros estudios que en el futuro vamos a hablar más de eso, porque afortunadamente lo que está pasando con los judíos sigue pasando hoy en las iglesias cristianas y evangélicas. Yes. Hay mucho pecado escondido, mucho pecado oculto, mucha práctica de inmoralidad, muchas falsas enseñanzas y doctrinas. Por eso dicen que somos la iglesia de Filadelfia. Ay, que Dios nos ayude cada día. Ok, vamos a seguir. Eso es así. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Misericordia. Ok, dice, he aquí yo haré que vengan a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene para que ninguno tome tu corona. Vamos a ver, cómo él promete recompensarlo o qué le promete a ellos. Eso está en el versículo 12, al que venciere. Aquí hay muchas promesas. Mira todas las promesas que hay en el 12. Te haré una columna en el templo de mi Dios, número 1. Nunca saldrás de allí. Hay una razón por qué le digo eso. Te escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios sobre ti, la Nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y te daré mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Ok. Esas son las promesas. Vamos a ver aquí, ok. So, la ciudad de Filadelfia también dice aquí el nombre actual ahora es Ala Shehir, que significa la ciudad de mi Dios. Ese es el nombre de la ciudad. La ciudad exaltada. Son nombres que después de Filadelfia, los turkeys vencieron a Filadelfia, le cambiaron el nombre y le pusieron Al-Shihel, que significa el nombre de la ciudad de mi Dios o la ciudad exaltada. So, el nombre de esta ciudad ha sido cambiado durante los tiempos. ¿Okay? Por eso hablamos de que si vas a visitar Filadelfia, lo que ahora es son las ruinas, pero siempre alrededor pues restablecieron otra ciudad y esas ciudades tienen diferentes nombres, pero mira los nombres que tiene. Al-Shehal, que representa la ciudad de Dios, y nosotros sabemos que la ciudad de Dios es ¿cuál? Jerusalén. La nueva La Jerusalén. Aunque la antigua Jerusalén también es el lugar más santo del mundo, ¿verdad? De la tierra. Cuando Cristo, mucha gente no sabe esto, pero Cristo viene a reinar por 1000 años en esa ciudad, la ciudad antigua, la antigua Jerusalén. Después de los 1000 años, es en Apocalipsis capítulo 21, es cuando habrá su cielo nuevo y tierra nueva. La tierra nueva no implica que Dios va a destruir esta tierra en una forma de que la tierra deja de existir, sino cuando vino el diluvio, Dios destruyó la tierra, ¿verdad? Es esta misma tierra. El diluvio lo que hizo es quitar, remover, sacar todo lo malo. Lo que hubo era una purificación de la tierra, porque esta es la misma tierra que pasó por el diluvio.
Cuando dice habrá tierra nueva, no significa que Dios que esta tierra se va a desaparecer, que no va a existir más. La crea otra. Es, no, que la va No, a yo sé. recrear. Esta misma tierra Ajá. va a ser purificada durante 42 meses. Cuando Cristo regresa a esta tierra, Jesucristo viene a reinar en esta tierra, en la antigua Jerusalén, donde va a establecer su trono en la ciudad de ¿quién? De David. De David. Jesús va a establecer su trono en la ciudad de David, que queda a 1 milla de donde está el monte que ahora quieren construir el tercer templo, donde está las ruinas del templo de Alexander el Grande. So, Jesucristo viene a reinar en esta tierra, reinar en la antigua Jerusalén. En esos 1000 años, Jesucristo va a estar regenerando la tierra. Y eso Él se lo prometió a los discípulos. Cuando el Hijo del Hombre venga en la regeneración, le dijo a los 12 discípulos, ustedes van a reinar conmigo. Y ustedes van a tener 12 tronos. Y ustedes van a juzgar a las 12 tribus de Israel. Y van a sentarse en la mesa conmigo. Y van a comer y beber conmigo. So, Jesús le prometió a sus 12 discípulos que ellos van a reinar con Él durante los 1000 años en la regeneración. ¿La regeneración de qué? De la tierra. Él viene a restaurar todas las cosas. Restaurar esta tierra. Volver a esta tierra va a volver a ser como estaba en el huerto de Edén. ¿Ok? So, Él viene a restaurar todas las cosas. Él viene a renovar, a regenerar la tierra. Él viene a reinar en esta tierra por 1000 años. Y que después de los 1000 años, Él no va a cesar de reinar. Él va a reinar por los 1000 años y va a seguir reinando por los siglos de los siglos. Nunca, si tú estudias Apocalipsis, capítulo 19, 20, 21, 22, nunca dice que Jesús deja de reinar sobre la tierra. Él va a reinar por 1000 años, va a haber una pequeña pausa. Después de los 1000 años, Satanás es soltado para engañar a las naciones del mundo por un poquito de tiempo. Después se levanta la guerra de Gog y Magog en contra de Jesús y en contra de los santos y los campos del Señor. Jesús destruye a Satanás, lo lanza vivo al lago de fuego donde está la bestia y el falso profeta. Y dice Apocalipsis capítulo 21, y vi una nuevo cielo y nueva tierra, ya se estableció la nueva tierra, y la nueva Jerusalén que está en el trono de Dios desciende sobre la tierra. ¿Ok? So, lo lindo es que Ciudad Filadelfia se llama la ciudad de Dios cuando no lo es, porque la ciudad de Dios es Jerusalén. Y la nueva Jerusalén que va a descender en Apocalipsis capítulo 21. La ciudad exaltada, ¿qué dice la Biblia? El que se exalta, el que se ensalza, el que se exalta será humillado, el que se humilla será enaltecido, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito, ya que el tiempo avanza, vamos a hablar un poquito para que entiendan qué es lo que está pasando. A ver si puedo, lo mejor que yo pueda con mi memoria. Esto es lo que está pasando en Filadelfia. Filadelfia tenía una ruta que era una ruta donde entraba el correo postal, el comercio y el imports. ¿Cómo se dice? Commerce. Importación. El comercio. El comercio, el trade, El intercambio de productos. el intercambio de productos y el correo donde venían las cosas. Pues Filadelfia tenía un valley, una ruta donde era el commercial route, esa ruta. Ellos tenían la autoridad, Filadelfia tenía la autoridad de cerrar la frontera y abrirla cuando ellos querían. ¿Y qué pasa? Que eso era lo que Jesús está diciéndole a la iglesia de Filadelfia.
Ellos dicen que ellos son la puerta, que ellos tienen la autoridad, pero Jesús está diciendo, yo soy el que tengo la autoridad. Yo soy el que abro puertas, yo soy el que cierro puertas. También los judíos de la sinagoga estaban sacando fuera a los cristianos, le estaban cerrando la puerta. Ya no pueden venir a adorar aquí. Jesús le está diciendo a la iglesia de Filadelfia, yo te he puesto una puerta abierta a ustedes que ningún hombre puede cerrar. Aunque los judíos le cerraron la puerta para adorar en la sinagoga, Jesús le está diciendo, yo te abro una puerta para que prediques el evangelio al fin del mundo. ¿Ok? Eso es lo que está pasando. En 17 AD hubo un terremoto que destruyó la ciudad de Filadelfia. Era tan malo ese terremoto que los romanos le dijeron a Filadelfia que no tienen que pagar impuestos, taxes, por 5 años. El gobierno, que son los romanos, están supuestamente ayudando a esta ciudad para levantarse de nuevo, para revivar esta ciudad. Esta ciudad dependía de las viñas, ¿ok? La agricultura de ellos eran las viñas y ellos dependían de eso. Esa era la forma más grande de ingreso de la economía de ellos. ¿Por qué pasa? Que ellos estaban siendo tan buenos en las viñas, en la agricultura de las viñas, tan prósperos, tan buenos, que estaban causando competencia con Roma. Y iban a sacar a Roma, le iban a poner en la quiebra. ¿Qué pasa? Que el imperio Domicius le dijo a Filadelfia, no más. Y mandó a cerrar todas esas viñas y parar esa agricultura y destruir todo. Y eso hirió a Filadelfia. Porque ellos decían, supuestamente los políticos de esa era quieren ayudarnos, no tuvimos que pagar taxes, ellos supuestamente quieren que nos levantemos, pero ahora nos quitaron esto. Al quitarle eso causó un golpe de estado a la economía de Filadelfia. Además de eso, Filadelfia, de las 7 iglesias, Filadelfia era el lugar más, no sé cómo decir la palabra en español, most prone to earthquakes de todas las iglesias. Está propensa para ¿cómo se llama? Más probable de los terremotos. De los terremotos. En las diferentes iglesias hubieron terremotos también que destruyó la ciudad. Propensa es la palabra. Pero Filadelfia, los terremotos eran más graves, más fuertes, más grandes y ocurrían mucho más. Entonces, cada vez que hubo un terremoto, la ciudad se destruía y entonces la gente tenía que salir, pero entonces regresaban. Entonces, un historian, alguien que estudia historia, decía, esta gente es tan loca. Se destruye la ciudad. Él dice, él no entiende por qué el fundador quiso fundar esta ciudad en un lugar tan peligroso donde siempre hay terremotos. Y la gente que vive ahí son más como que de crazy. Él cuestionó él dice, ¿cómo? Lo natural es, si es un lugar peligroso y siempre hay terremotos, vete y no regreses. ¿Por qué pasa? Que la gente se iban al campo y vivían en tiendas, ¿cómo es la palabra? Cabaña. Housing temporero. ¿Sí? Pero entonces regresaban a la ciudad. Siempre estaban saliendo. Por eso Jesús dijo, entrarán a Nueva Jerusalén y nunca tendrás que salir. ¿Por qué? Porque ellos siempre estaban saliendo, pero siempre estaban regresando. Es como nosotros los que vivimos en Florida. Viene un huracán, destruye Florida, nos vamos para el norte y después regresamos, ¿verdad? Porque el que vive en Puerto Rico, se destruye Puerto Rico, salen huyendo y después regresan a Puerto Rico. Ese es el mismo dilema. La gente está tan enamorada con esta ciudad, con Filadelfia, que pase lo que pase, siempre retornan, siempre regresan. ¿Por qué Jesús le está prometiendo a la iglesia? Te voy a dar otra ciudad.
y te voy a hacer una columna. ¿Por qué? Porque la columna representa fuerza, representa un pilar que siempre está firme, que no se... Pues entonces el Señor le promete a la iglesia de Filadelfia: yo te voy a hacer una columna en el nuevo templo de mi Dios, en la nueva Jerusalén. El Señor le está prometiendo a la iglesia: te voy a dar seguridad, te voy a dar algo que permanece para siempre, te voy a poner, vas a entrar a la ciudad de Jerusalén y nunca saldrás. Porque esa gente de la iglesia de Filadelfia y los habitantes de esta ciudad siempre tenían que salir huyendo, salir corriendo, buscando socorro, buscando refugio, pero volvían. La debilidad era la economía, porque el político de la era le mintió, le prometió prosperidad, le prometió que todo iba a estar bien, entonces le quitó la agricultura, le quitó las viñas. Eso era una debilidad económica, no podían sostenerse, no tenían seguridad por los terremotos, tenían que estar con el corre para aquí para allá, no había seguridad, no había economía. Eso causaba hambre, eso causaba, una de las razones que fueron vencidos por los Turks es porque la gente estaba muriéndose de hambre, estaban en pobreza y fueron vencidos. Para que tenga una mejor idea, traté de hacerlo todo de memoria, porque yo tengo todo esto aquí. O sea que la poca fuerza entonces era humana, no era espiritual, porque espiritual ellos sobrepasaban. Espiritual estaban bien, según Dios, espiritual también, no habían negado la fe. Ajá. Guardaron la palabra de paciencia, conozco tus obras. Es más una debilidad físicamente. Porque a la verdad del caso, ¿verdad? Cuando uno está débil espiritual es porque lo que está pasando en el mundo físico se está reflejando en el mundo espiritual. Como dicen, ¿cuál es el problema de los matrimonios más grandes? La discusión más grande siempre es las finanzas, ¿verdad? Que causa que el matrimonio esté en problemas, en debate. Aleluya. Hay que cambiar el tema. Ok. Ahora entendemos por qué Jesús le está diciendo: yo soy real. Número uno, yo soy santo. Porque los que se llaman ser santos, los judíos, no lo son. Número uno. Yo soy santo. Yo soy verdadero. Lo que yo prometo, yo lo cumplo. Y ese es el problema que estaba pasando en Filadelfia. Le dijo: yo soy el que tengo la puerta, el que abro y cierro. ¿Por qué? Porque le estaban cerrando la puerta en la sinagoga. Porque la ciudad tenía esa autoridad de cerrar la frontera y abrir. Y el Señor está diciendo: no, yo tengo la verdadera autoridad. La ciudad se cree que es la ciudad de Dios, la ciudad próspera, la ciudad que se enaltece. Pero Dios está diciendo: hay una ciudad que es la ciudad de las ciudades, que es la nueva Jerusalén, que está en el trono de mi Dios, y esta va a descender y tú vas a tener parte en esa ciudad. Tu nombre, ¿verdad? La iglesia de Sardis y las otras iglesias era lo mismo. Tu nombre no será quitado del libro de la vida. ¿Por qué? Porque estaban en una lista según el hombre, pero el Señor le está confirmando: no, tu nombre va a estar escrito en el libro. Aunque te quiten de este libro, pues esa es la iglesia de Sardis. Ok, entonces le dice: desciende del cielo de mi Dios con un nombre nuevo. ¿Por qué? Porque recuérdate que están en Filadelfia, el imperio romano, griego, que hay muchos templos, otros dioses, y todos esos templos tienen sus nombres, y los dioses y las estatuas tienen sus nombres. El Señor le está diciendo: yo te voy a dar un nombre que es sobre todo nombre. Aleluya. Es más, le dijo: te voy a dar mi nuevo nombre, la cual ninguno de nosotros conocemos el nuevo nombre de Jesús. Tan lindo que es el nombre de Jesús, ¿verdad? No hay otro nombre como ese. Tanta autoridad, tanto poder. Los demonios temblan en ese nombre, las enfermedades de los demonios salen. Pero ¿qué? El Señor le está diciendo que cuando lleguemos a la nueva Jerusalén, el Señor nos va a dar otro nombre, nos va a dar su nombre nuevo. Ok. Déjame ver, yo creo que casi hemos cubierto todo. Ya entendemos la economía, entendemos los desastres naturales,
y entendemos la situación con los judíos. Yo creo que esas eran las cosas más importantes, porque te digo, si tú estudias esto, es mucha información. Yo traté de coger lo más importante, para que entendamos por qué Jesús le habló de la manera que le habló. Ok, so el Señor, déjame ver, ya sabemos que la persecución, los judíos, usted sabe que los judíos tenían persecución, pero los judíos están persiguiendo a los cristianos. So, los cristianos están siendo perseguidos en esta ocasión, no por Roma, no por los griegos, sino que por los mismos judíos. De tal manera que no podían ir ni a Jerusalén tampoco. So, they're excluding them. Lo está sacando de que vayan a Jerusalén, que vayan a la sinagoga, al templo de Jerusalén, sacándolos del templo, y ese es el problema, que por eso es que el Señor está prometiendo: yo le voy a dar entrada a la nueva Jerusalén. Yo le voy a dar un nuevo nombre. De ahí no vas a salir, nadie te va a poder sacar. ¿Viste? Pues esa es la razón que el Señor le está diciendo todas esas cosas. Ok, ¿alguna pregunta? ¿Algo que vieron alguna pregunta? Los judíos están cometiendo apostasía, están persiguiendo a los cristianos. El Señor es la puerta, ¿verdad? Él dijo, yo en los evangelios Jesús dice: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. El Señor también dice, yo soy el camino, la vida, la verdad, ¿verdad? Ok, yo tuve que interpretar todo esto en mi mente de inglés a español, y hice lo mejor que podía con mi memoria. Es mucha información. Está muy bueno. Okay. Eso concluye el estudio.